Hablábamos hace un momento de la audiencia donde están los imputados por el caso de Imperio Ámsterdam, que ha llamado muchísimo la atención a propósito de se tendrá que hacer una investigación, ¿no? Pero se acusa de producción, de distribución de cannabis de manera ilegal cuando se utilizan dispensarios, además que se supone hoy día otorgan los implementos necesarios a las personas que utilizan la cannabis medicinal. Hay montones de ocasiones en que hablamos de estos temas desde la galería, con los titulares, porque son llamativos, porque hay un chico reality, porque se supone que son drogas y se permiten hasta cierto momento. Algunos lo romantizan, otros la demonizan, y a veces hay que hacerse cargo de los estudios y profundizar un poco los temas desde la experiencia de los investigadores e investigadoras, y por eso agradecemos que esté con nosotros José Antonio Fuentealba, investigador de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad Católica. José Antonio, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias, José Antonio. Muchas gracias a usted por la invitación. Vamos a hablar, José Antonio, particularmente de un estudio que pretende determinar ¿qué conductas gatilla en la adolescencia el consumo de cannabis? Yo lo decía, hay veces en que se romantiza mucho esto, o debido al nivel de drogas químicas que hay, uno dice, bueno, prefiero que se fume un pito, que fume algo que es natural, ¿no? ¿Por qué nuestra mirada es tan así? Bueno, yo creo que lo principal es evitar siempre las miradas extremas en esto. Yo creo que cualquier droga, ya sea una droga que se ocupa en la clínica o una droga de uso recreacional, sus efectos van a depender de dos cosas súper importantes: la dosis y el sujeto que la recibe. O sea, si un sujeto que tiene una patología recibe un fármaco, ese fármaco va a mejorar esa patología. Si el sujeto consume esa droga o ese fármaco sin la patología, los efectos van a ser otros. Y esto ocurre lo mismo con las drogas de abuso. O sea, hay muchas teorías de por qué la gente consume drogas, y una incluye la automedicación. O sea, se entiende que alguien puede consumir una droga producto de que lo hace sentir bien. Pero esa misma droga a otro sujeto no le va a hacer lo mismo. Claro. Entonces, yo creo que el problema que hemos tenido siempre es que miramos la droga y dejamos de mirar el sujeto. Y el sujeto es el vulnerable. La droga no es ni dura, ni blanda, ni legal, ni ilegal. Es el sujeto el que la recibe, el que va a ser más vulnerable y menos vulnerable. Eso para empezar. Para empezar, claro, y en esa vulnerabilidad, un poco lo que te preguntaba la Sandra, o decía en la introducción, ¿no? ¿Cuánto influye el tema de la edad? Claro. Estoy pensando en la edad es súper determinante. O sea, la adolescencia, mira, hasta los 21 años el cerebro se está desarrollando y termina de madurar a esa edad 21, 22. Mientras el cerebro no... Bueno, por eso nosotros denominamos inmaduro, ¿no? Bueno, cuando el cerebro está inmaduro, está más proclive a los efectos de cosas exógenas como las drogas de abuso o situaciones complejas. Ya, por lo tanto, la adolescencia es una etapa de vulnerabilidad para muchos fenómenos de la vida. Y lo que nosotros queremos particularmente ver en el proyecto es si la exposición adolescente a cannabis puede generar conductas compulsivas e impulsivas en la edad adulta. O sea, lo que nosotros, la hipótesis que está detrás es que los cambios que se generan en el cerebro perduran. Claro, eso le voy a preguntar, ¿qué tipo de cambios pueden registrarse? Mira, la neurociencia ha demostrado en forma muy robusta y muy consistente que todas las drogas, legales e ilegales, modifican la función del cerebro. Eso está claro. Ya. Y mientras más joven el consumo, más la modifica. O sea, también estamos hablando de alcohol, de tabaco, etcétera, para que lo tengan claro que no. Perdón, pero el alcohol es la droga que más mata, digamos. ¿Ya? Todos los accidentes de tránsito son además, por alcohol, pues, claro. Y es legal. Y una cuestión importante, no es que sea legal el alcohol, sino que se promociona su consumo. Ya. Claro, es distinto. Y ahí entramos a otra cosa que es muy neurobiológica también. Claro, entramos a otra discusión, pero es cierto. Sí. No es solo que es permitido, sino que se promociona. Se valora, digamos, hasta se alienta. Digamos. Correcto. Sí, claro, verdad. Y eso ha llevado, por ejemplo, a que otra vulnerabilidad, la diferencia de sexo. No es lo mismo el consumo. Quiero preguntar eso, sí. Perdón, era la diferencia de sexo. Si también hay una diferencia ahí, hay una distinción, no sé, en edad o en todas las encuestas, y aquí la importancia, por ejemplo, de las políticas públicas, la importancia de Senda, por ejemplo, como un organismo del Estado que nos provee de información para poder generar estas preguntas, consistentemente ha demostrado que la diferencia de consumo entre hombres y mujeres ha disminuido, entre adolescentes más. O sea, de hecho hay evidencia de que las adolescentes están consumiendo más marihuana, por ejemplo, que los adolescentes. Eso antes no era así, y era probablemente por algo cultural, ¿no es cierto? Como tú decías, se promovía el consumo de alcohol más en los hombres, ¿no? Claro. Ser macho era curarse. Sí, parte de, sí. Era como si fuera parte de. Era parte de recibirse, ¿no es cierto? No, y anda a no tomar, pues. O sea, no quiero decirlo. No, era muy ñoño. No, claro, pues claro.
¿ya? Está cambiando un poco eso. Hoy día jóvenes Sí. toman mocktails o otras cosas, ¿no? Cambiar la droga, obviamente. O sea, ¿no? claro. Como dicen en Transpotting. ¿no? Y lo que estaba... Perdón, y entonces en lo que se ha visto desde el punto de vista de la neurobiología es que la mujer puede desarrollar más rápido el consumo problemático. Lo que se llama un efecto telescópico, que fue descrito en los 70 en el alcohol, pero que también se ha visto con otras drogas de abuso. Y eso, al parecer, también está relacionado a las hormonas ováricas. O sea, Ya. estradiol probablemente está contribuyendo a ese fenómeno. A volverse adicto. Entonces, perdón, volviendo a lo que me habías preguntado, Sí. si bien sabemos que las drogas modifican la función del cerebro y en forma robusta y con mucha evidencia, lo que es menos robusto, y es la pregunta que nos estamos haciendo, es si esos cambios modifican la conducta del ser humano. Y ahí como que la cosa es más, es menos fuerte como evidencia. Y eso es lo que estamos tratando de evidenciar en el fondo. Claro, pero es interesante que se hagan estos estudios porque a priori uno podría pensar que claramente algo modifican, porque por ejemplo hoy día muchas de las acciones del crimen organizado, de la delincuencia habitual, tienen que ver con jóvenes drogados. Y uno ve los niveles de violencia o de la manera en que reaccionan, por ejemplo, si es que alguien, no sé, se quiere defender y no quiere que le quiten el celular o el auto, disparan inmediatamente, acuchillan. Uno los ve como, bajo los efectos de las drogas, actuar de manera muy violenta. Bueno, eso es lo que podríamos catalogar como una conducta impulsiva o compulsiva. Ajá. Ahora, ¿depende de la droga? Probablemente sí. Depende también del sujeto. ¿Ese sujeto antes ya era así? Claro. ¿La droga lo cambió? ¿La droga lo potenció? O podríamos hacer la pregunta más extrema, ¿la droga lo atenúa? Por ejemplo, los psicoestimulantes. Los psicoestimulantes, en una manera no intuitiva, cuando uno da un psicoestimulante, uno se imagina algo que incrementa la actividad, ¿no? Bueno, hay ciertos sujetos que le baja la actividad. Déficit atencional con hiperactividad se trata con psicoestimulante y la paradoja es que te baja la hiperlocomoción. Bueno, entonces las drogas tienen efectos paradójicos de acuerdo al sujeto que los consume también, y eso también sabemos menos. O sea, al final, toda la información tiene que venir del sujeto Claro. y su vulnerabilidad particular. Y en la edad, en la adultez, digamos, ¿no? Ya una persona ya grande, con cerebro desarrollado y todo eso. ¿Cambian los efectos eventualmente? Es que la probabilidad de desarrollar una conducta de consumo problemático compulsivo es menor si es que el consumo comienza en la edad adulta. A ver, también es súper importante, yo creo que esto podríamos generalizarlo para muchas enfermedades que tienen todo un componente biopsicosocial. O sea, no es lo mismo consumir una droga para ir a entretenerte a alguna parte que consumirla en la mañana antes de entrar a clase. Seguro que no. Claro. Entonces también es el momento, el objetivo. ¿Tiene un objetivo? Por lo mismo, estaba pensando en el desarrollo de, no sé, ideas o políticas públicas al respecto. La complejidad que significa a partir de lo que usted está comentando. Por eso, hablábamos antes de comenzar, digamos, el caso del subsecretario, por ejemplo. Sale positivo. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Que está enfermo? Podríamos definir, ¿es la adicción una enfermedad? ¿O en realidad hizo uso de su posibilidad de recreacional de consumir lo que quiera porque es un ser humano maduro? Claro. Pero esa situación, por no discutirla, nos generó un terrible problema. Y es que, por un lado, alguien quedó sin pega, y por otro lado, se cuestionaron todos los sistemas de detección de drogas. Además, claro. Que es bien O sea, preocupante. ahora eso quedó... O sea, ahora cualquiera que salga positivo va a poder decir, no, es que la máquina mintió. Porque se sumó con un testimonio del sur, también de una autoridad del sur, exactamente. Entonces ya el argumento va a ser, no, es que las máquinas... Y yo vengo de una facultad de química, o sea, Claro. no hay algo que... O sea, si esas máquinas no se equivocan, es una tecnología, pero ya de... Entonces, por no atrevernos a discutir la política, caemos en estas cosas que quedan ahí en los vacíos. Entonces, a lo mejor a esa persona el currículum se le manchó por nada. Claro. Qué interesante, no habíamos visto ese punto de vista, que efectivamente a lo mejor autoridades en distintos roles, no sé, pasan todos los fines de semana curados, por decir algo. ¿Y van a seguir ahí o no? Pero, claro, pero si tú pasás curado el fin de semana y no le hiciste daño a nadie, no sé, son discusiones que... A eso voy, Ahora, claro. ojo ahí que también, porque yo me dedico a estudiar la adicción, pero también tenemos el uso problemático de drogas. O sea, si tú vas a tomar, no manejes. No, claro. No, seguro, estamos hablando de alguien que está en la casa nomás. Claro. Todo. Claro. Y me imagino, la Sandra lo comenta además porque en rigor la medición es distinta, digamos.
La mirada es distinta. La mirada es po. distinta. Claro, la mirada es distinta. No se ponen los cargos a disposición, no hay renuncia, no hay nada. A eso voy, claro. Distinto es, evidentemente, si está manejando. Y, No, Por ejemplo, claro. yo no sé, pero por ejemplo... Y ha habido autoridades que han chocado curados. Pero por ejemplo, Ah, en el Congreso, en el Congreso se consume alcohol durante el almuerzo, ¿no? Probablemente es sí. probable, pues, sí. No ¿Por estoy qué? seguro, pero es Vamos a probable. pedir la confirmación. Claro, pero ¿por qué si es una droga? Claro. Bueno, sí, en todos lados. O sea, de hecho, en las reuniones de las autoridades muchas veces los almuerzos y demás también se consume. Po. Se consume droga, Claro. que es legal, pero es droga. Y en este caso, por ejemplo, de cuando esto va, estoy pensando en el caso del dispensario, del Camilo Huerta y todo eso, digamos como forma, no como los personajes en particular, no claro, los sí, nombres sí. propios. Cuando hablamos de consumo que es, por ejemplo, medicado, digamos, recetado, ¿no? ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista? Porque ahí sí estamos hablando del sujeto como tal, ¿no? Sí, o sea, sí. me parece que ahí sí hay una distinción. Sí, esa es una discusión bien interesante. Yo creo que uno no puede tampoco extraerse de su propia visión de mundo en estas cosas. Hay quienes sostienen, digamos, de que ninguna posibilidad de que tenga un efecto terapéutico puede permitirse que se consuma. Por más que a lo mejor tenga algún efecto terapéutico, no hay por qué promover su consumo. Lo cual me parece que tiene su punto interesante. Pero sí, y nosotros tenemos evidencia reciente de nuestro laboratorio, que a ciertos sujetos, por ejemplo, que tienen ciertos grados de impulsividad elevados, la cannabis se los atenúa. Claro. Pero son sujetos adultos, Claro. a los cuales le determinamos que tienen cierto nivel de impulsividad en nuestros experimentos de laboratorio, y demostramos que se le atenúa la impulsividad. Claro. Como cuando uno escucha entre adultos de pronto así, no, si yo me fumo un pito como que me bajoneo o me quedo pegado. Claro. Ya. A otras personas les puede desatar una psicosis, Exacto. que también hay evidencia. Entonces volvemos al sujeto. O cuando se usa la caricatura de me da la pálida, también tiene que ver con una reacción anómala del cuerpo a una droga, ¿no? Por ejemplo, normalmente eso es por sobredosis, Claro. que es lo que está pasando con las formas no fumables de la cannabis. Por ejemplo, la forma de administración a través de comerla. Claro, los los chocolates. Claro, la y cosas que a administración veces uno, intestinal, el paso al sistema nervioso central es súper lento y tú no lo puedes dominar, ¿Y eso es más fuerte? ¿Hace que sea más fuerte? hace que se consuma más. Ah, ok. Y eso ha generado un montón de problemas de brotes psicóticos. Claro. Eso está un poco más estudiado en Estados Unidos, porque en Estados Unidos el problema fue que la legalización fue asociada a una promoción de consumo, Claro. que es una discusión que también es importante darle, digamos. Entonces, cuando tú promocionas el consumo en distintas formas, Claro. Y con distintos efectos, por tanto. Por claro. supuesto. Esa que se consume como con unas pelotas así que se le pone alcohol incluso para aspirar. pero también es inhalable esa. Ya. Mm. Qué complejo, efectivamente nos damos cuenta de lo poco y nada que sabemos de la cannabis, porque muchas Claro, veces... es que nos han preguntado poco. No, es que a eso iba, efectivamente, como que pretendemos legislar y determinar un montón de circunstancias, pero a partir de caricaturas o de prejuicios, y no escuchando a los especialistas que son ustedes los que se dedican a hacer las investigaciones. De hecho, estamos hablando con José Antonio Fuentealba, investigador de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad Católica, que está trabajando en este estudio científico para determinar cómo el consumo de la cannabis en la adolescencia puede gatillar conductas impulsivas o compulsivas en la adultez. Una investigación además que es financiada con fondos de Avanza UCE, qué bueno que existan efectivamente además fondos para financiar este tipo de estudios. José Antonio, ¿cuánto tiempo se necesita para realizar un estudio y determinar más o menos las conclusiones? Porque me imagino que no es algo tan rápido tampoco, ¿no? Es que la gracia de este estudio, quiero agradecer al programa Avanza UC, porque es algo que va contra lo que está pasando actualmente. Sí, Se está que le están financiando, quitando recursos sí, a todo el mundo, sí. pero el rector, bueno, ha tenido una visión distinta. Lo que pasa es que nosotros queremos trabajar a varios niveles. Queremos trabajar a un nivel preclínico, que es lo que hago yo, que es trabajar con animales de experimentación. Después tengo un colega, Álvaro Vergés, que trabaja en la Universidad de los Andes, que es psicólogo. Está la doctora Estela Andrés, de la Universidad Católica también, que me complementa los trabajos en animales. Pero también estamos trabajando, y esto es creo que lo más transdisciplinario de nuestro, estamos trabajando con un filósofo de la psiquiatría. Ya. Federico Gurdon, el profesor de la Universidad Alberto Hurtado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el nivel de conclusiones que vamos a sacar va a ser distinto dependiendo de la mirada. La mirada preclínica puede ser un poco más rápida. De hecho, ya tenemos evidencia de que el consumo en la adolescencia puede, ahora, al revés de lo que te contaba anteriormente, puede incrementar conductas impulsivas. Lo hemos hecho en ratas hembra. Ya.
nos quedan los dan machos porque queremos ver la diferencia de sexo. Los estudios en humanos también están mostrando algo parecido, pero ahí es más complejo el trabajo del profesor Vergés, porque normalmente el ser humano es policonsumidor. Entonces tenemos que sacar ahí la evidencia que pudiese estar contaminando los datos. Y el tercer punto es ya preguntarnos, y esto es un poco más un constructo teórico, es preguntarnos si efectivamente la adicción es una enfermedad y si efectivamente lo que nosotros definimos como compulsividad e impulsividad también son rasgos patológicos o son rasgos de nuestra personalidad. Claro. Y eso yo creo que va a tardar un poco más. Pero eso va a ser lo más relevante desde el punto de vista de la política pública. Claro. Si nosotros logramos convencer de que estamos frente a un enfermo, va a cambiar la mirada. No, y también definamos qué es la enfermedad, porque volvemos al punto del consumo agudo que se demoniza versus a desarrollar una patología, ¿no? Exacto. No, y una mirada me parece súper interesante porque es más multidisciplinaria la que van a tener además, efectivamente. Claro, que profundiza bastante más en el asunto y lo saca de estos márgenes, digamos, de estos relieves que son casi caricaturescos, digo. Porque también hay parte ahí de una discusión, a mí me parece, ¿no? Es que yo creo que se tiende a confundir lo que es el efecto agudo de una droga. Por ejemplo, todo el mundo que consume alcohol y se le pasa en la mano va a jugosear y va a generar problemas y se va a desatar violencia y todo. Pero eso es distinto, como decíamos anteriormente, ¿no? Alguien puede consumir el fin de semana y después de la semana funciona perfectamente. A ese sujeto lo vamos a definir ¿cómo? Claro. ¿Nos vamos a meter en su vida privada o sí? Claro. ¿Cabe en política pública, de salud o no? Claro. No sé. Son cosas que nosotros también nos estamos preguntando constantemente. Claro, y me imagino que también incluso, así como se hablaba de tipo de drogas, también los tipos de alcoholes. Es lo mismo emborracharse tomando cerveza que emborracharse tomando ron, whisky, no sé. O combinando. O combinando, claro. Es súper interesante lo que se hace al respecto. Doctor, doctor, profesor, y además, también doctor, sí, en realidad. Metiéndonos ya de lleno, más allá del estudio, el consumo de drogas químicas también ha crecido mucho en el último tiempo. Hubo un par de meses en que estábamos todos vueltos locos mirando qué pasaba con el fentanilo a propósito de lo que pasa en Estados Unidos. Y después se nos olvida. Como que llega el verano y nos acordamos de las drogas químicas, que si la heroína, que si las pastillas, que no sé qué. Efectivamente estamos haciendo educación a propósito de la drogadicción en Chile, la estamos abordando de la manera adecuada. ¿Cómo lo ven ustedes? No lo estamos abordando de manera adecuada, y lo que tú dices es súper importante, por ejemplo, es el concepto de droga química. ¿Qué es una droga química? Las mezcolanzas de cosas. Porque lo que pasa es que uno tiende a pensar de que una droga química es algo que sintetiza el ser humano, ¿cierto? O sea, claro. las anfetaminas. Claro, ¿ya? Algo que se produce. Claro, pero resulta que el THC de la cannabis es un químico. Claro. Entonces, son todos químicos. Ya. Por eso que la química es tan importante. Por lo tanto, no hacemos distinción de eso nosotros. Ya. Hay que educar el concepto de lo natural. No, es que es más natural que el otro. O sea, hay venenos de arañas supernaturales y que te matan. Es verdad. Hay un honguito que te puede destruir el hígado y es Exacto. muy natural, tal naturaleza, maravilloso. Lo natural no implica nada. Ya. Partir por eso me parece súper relevante, ya. Claro. Ya. Pueden ser igual de nocivas, digamos, además. Los que trabajamos en farmacología siempre decimos esto, o sea, hasta el agua te puede matar, todo depende de la dosis. Mira. Y porque además se hacen muchas mezclas. Aquí escuchamos mucho que de pronto, incluso con las drogas, se manipulan y a veces, no sé, le echan hasta talco a algunas cuestiones, ¿no? Sí, ese fue un estudio que colaboré yo, por ejemplo, en Uruguay, cuando ¿ya? fue en Uruguay a principios del 2000, hubo una epidemia de pasta base muy, muy, muy fuerte, y el Estado decidió investigó en varios aspectos. Y una de las cosas que se demostró es cómo se manipulan las drogas con otro tipo de drogas. Algunas que eventualmente podrían tener efectos farmacológicos sinérgicos. Allá se combinaba la cocaína con cafeína. Ya. O sea, eso está pensado. Claro. No es algo al azar. Claro. Bueno, y pasan cosas, ¿se acuerdan lo que pasó? Perdón, solo le apunto. En Argentina también con una droga que se transformaba, era como rosada y que mató gente. Sí. Claro, porque la sintetizan en condiciones, digamos... Te iba a consultar con la experiencia que tienen, ¿no? Y de hecho ahí he colaborado con Uruguay. ¿Cómo son o cómo es las políticas públicas en otros lados respecto al tema? Bueno, en la mayoría tienden a ser más restrictivas que otra cosa, pero Uruguay ha sido bien pionero, por ejemplo, en legislar respecto a la cannabis. Claro. Ahora, yo particularmente no tengo últimamente datos, pero sí lo que
como lo comenté, el problema que hay con la legalización de las drogas es que se asocia la legalización con la promoción. Y eso ya es complejo. ¿Por qué? Porque la drogadicción o las drogas lo que hacen es que modifican circuitos del cerebro que están muy asociados a los procesos motivacionales, o sea, a aquello que te llama la atención. ¿Ya? Uh-huh. Y el objetivo de la publicidad es llamarte la atención. Entonces un sujeto que es adicto es un sujeto que tiene este sistema que llamamos sensibilizado. Todo le llama más la atención, sobre todo las drogas. Entonces, si tú estás promoviendo el uso, aquí el alcohol, ¿no es cierto?, se asocia a fiesta, ¿no es cierto?, a pasarlo bien. De hecho, yo me dedicaba de repente a sacar fotos, a un lenguaje hacia lo juvenil, o sea, apuntaba a un grupo etario en particular. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. ¿Y pasa? Porque lo que estás haciendo es activando un sistema cerebral que es muy importante para tomar decisiones. Claro. Está seduciendo, es como propaganda finalmente, eso, ¿no? es, o sea, eso, y yo creo que la publicidad lo sabe muy bien. Claro. José Antonio, pero además de la publicidad que ya nos queda súper claro en las drogas legales, digámoslo de alguna manera, en las drogas ilegales también está el boca a boca y las tendencias, ¿no? Hay momentos en que el Tusi, por ejemplo, estuvo súper de moda y también, o lo escuchábamos mucho, sabemos que venían estas manipulaciones y estas mezclas y esta sintetización que se hace, ¿no? Después lo hablamos del fentanilo, hace muchos años era el neopren, después el codetol de los jarabes y así, suma y sigue. ¿Hay unas drogas más malas que otras o tiene que ver, como nos has explicado, del nivel de consumo y la persona solamente? No. O sea, por eso te digo, para desarrollar un consumo problemático de una droga, yo creo que es mucho más determinante el sujeto que la droga misma para desarrollar un consumo problemático. Uh-huh. Ahora, desde el punto de vista agudo, no, evidentemente no. O sea, el fentanilo se te pasa la mano y te mueres. Con la cannabis no. Claro. ¿Ya? Así. Así de drástico. Claro, así de drástico. Claro, pero además, a propósito que este estudio que ustedes están realizando también es multidisciplinario, especialistas desde la psicología y la psiquiatría también dan cuenta de la persona, por ejemplo, las personas que tienen personalidades adictivas, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, sujetos que son más impulsivos tienden a desarrollar consumos compulsivos de drogas. Claro. Y eso no lo puede terminar en la adolescencia, digamos. ¿No? Y eso es súper relevante pensando en los estudios que se han hecho de estas generaciones nuevas que, a propósito de la inmediatez, de las pantallas, de querer todo rápido, son como mucho más vulnerables, me imagino, precisamente por sus características. No todos, pero sí hay muchos, más compulsivos, estamos claro, o más ansiosos. No sé. Ya, pero la ansiedad yo creo que no sé si es algo tan relacionado. Pero preguntamos por eso. Claro, no me atrevería a decir yo no. La sumatoria de no, porque yo creo que cometemos un error también cuando banalizamos los términos. O sea, esto de que yo de repente paso bastante horas mirando, no sé, las pantallas y no me categoría como un adicto a las pantallas, entonces hay que tener cuidado con eso. Mira, el marcador de un consumo problemático de una droga, de una adicción, es que tú lo haces a pesar de los efectos adversos. En la mayoría de los problemas neuropsiquiátricos, la pregunta es esa. Por ejemplo, en una conducta compulsiva, cuando te hacen la escala te preguntan, bueno, ¿cuántas horas del día usted está en esta conducta? Pero claro, si estás 1 hora, es distinto a estar 10 horas. Entonces, ¿cuánto afecta tu vida eso que estás haciendo? Claro. Entonces, yo no me atrevería a decir que un chico, porque ve muchas pantallas, le está afectando su vida, no sé. Hago clase. Tú a ver, la mayoría de los chicos de repente están en clase. En las reuniones de profesores hay varios que también estamos atentos a las pantallas. Y no necesariamente, creo yo, no sé, habría que hacerse la pregunta, ¿no? Por eso es que nosotros trabajamos con un filósofo, porque esas cosas son las que nos interesan. Claro, hay que hacernos las preguntas más complejas. Y eso para ver si ese cruce existe o no, digo. Por supuesto, porque si no los temas como que quedan ahí. Bueno, lo importante es conversarlo y por eso queríamos visibilizar este estudio y profundizar también un poco en este tema para dejar de lado, ojalá, los prejuicios, las caricaturas y escuchemos a los que saben, a los especialistas, a los que trabajan en esto, por favor, sobre todo para generar políticas públicas y las conductas nuestras. José Antonio Fuentealba, investigador de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad Católica, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Muchas gracias.